Ahora volver a tu historia o volver a nuestra historia significará siempre pasar necesariamente por este libro. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Amiga, date cuenta. Hola Noelia, ¿de qué te has dado cuenta? Pues mira, Begoña, me he dado cuenta de que se viene una recesión de sinceridad en los chats. No. Y no en los chats de amistad verdadera, íntima, vínculo fuerte, sino en esos chats que a lo mejor tienes con conocidos / laborales que te llevas muy bien y que puedes tener cierta jiji jaja, ¿no? Te puedes dar y... ¿Estamos hablando de miedo al pantallazo? Miedo al pantallazo, hombre, miedo al pantallazo y ya miedo al juicio. O sea, porque es que hoy me he despertado y he dicho, qué terror me ha dado esto. Me he despertado con la noticia, está siendo el juicio de Blake Lively contra Justin Baldoni por toda la que se lió en la película aquella que hicieron horrible de Colin Hoover, y hoy han presentado como prueba una conversación entre Jamela Jamil. Hay un montón, y los de Ryan Reynolds, los de los dos que escriben a Ben Affleck, claro, a Matt Damon, los de Taylor, que sí, Taylor pero sale esos bastante bien mails, parada. ¿no? Sí. Claro, esto es una conversación de chat. Vale. Y yo he visto lo que se ha presentado en el juzgado, o sea, la captura con esto de redacted, ¿sabes? Sí, que sí, lo sí. ponen, que lo tapan también por encima con el teléfono tapado de Jamela Jamil y la publicista de Justin Baldoni, que son amigas. Entonces ellas están enviando TikToks, que es lo que haces tú a veces cuando ves a alguien que te cae mal, Sí, la dejan o cualquier a caldo, ¿no? cosa y tal, y claro, empiezan a compartir un TikTok en el que Blake Lively habla de en el que da como un nombre de una asociación, yo creo, contra el maltrato tal, y entonces se empiezan a reír de ella y llega a decir... De Jamila Jalil, no, de Blake Lively. Las dos empiezan a rajar de ella, pero como si no hubiera mañana, ¿no? Y entonces Jamila Jamil la llama terrorista suicida, villana bizarra, y dice, está acabada. ¿Vale? Y entonces yo pensaba, claro, yo esto, pues con todas las polémicas que se lían en ámbitos culturales, literarios y demás, Está que la cosa nosotras animada. comentamos Está la cosa animada, sí. en chats y todo, ¿no? Y luego con tus amigas, obviamente, pero imagínate lo de David Uclés, un montón de cosas que han pasado ahí, todos los WhatsApps que te has enviado. No solo con amigas, sino Imagínate con gente van a lo mejor juicio. del gremio, tal. Dices, madre mía, tú estás ahí y tú no lo ves como algo ceremonial, ¿no? Cuando tú estás en el chat, ¿no? Tú contestas, escribes, pero luego tú esa conversación que has tenido a las 10 de la mañana mientras estabas tendiendo una lavadora con tu amiga o con una conocida del gremio, aparece en un juicio, ¿sabes? Con todo el mundo formal, ceremonial, y están leyendo tus lol, what the fuck o todo eso. Entonces yo pienso, se viene terrorífico. Entonces pues me da terror, me da mucha pena. O sea, yo creo que hemos vivido una etapa muy naif también en la conversación digital en la que pensábamos que como eso era tan espontáneo, nos hemos emborrachado de WhatsApp, había tantos que no le dabas el valor que luego podía tener, ¿no? Ha habido una etapa muy naif de consumo y de expresión, y se viene recesión. Que la entiendo también y que yo la empiezo a aplicar un poco también, ¿Sí? sobre todo con gente del trabajo, sí, del trabajo sí, o sea, con gente del trabajo. A veces la cago y paso como un meme que a mí me funciona, pero a lo mejor esa persona me dice, estás tumbada. Ya. Esta semana, por ejemplo, he mandado a dos personas del país. Que no han entendido. Yo creo que no lo han entendido porque me querían encargar cosas y yo decía, bueno, pero ¿para cuándo es esto? ¿Para cuándo necesitas esto? Y me decían, para tal. El de hay tiempo de comer, que me encanta. Que te encanta. El vídeo es un vídeo de cuando la erupción del volcán de La Palma, y hay un grupo de gente que se va a comer una paella y un señor de fondo se ve el humo, pero a lo lejos, y una tía, ¡ay, Dios mío! Y dice el tío, bueno, hay tiempo de comer, hay tiempo de comer. Y a mí el hay tiempo de comer es una cosa que tengo ahí, digo, bueno, hay tiempo de comer. Y claro, lo envío a gente. Y la gente no lo entiende. A jefes y todo, ¿eh? Y yo creo que no contesta. Estás enseñando ahí el lenguaje memético con los jefes y no. No funciona. Yo vi un post que decía, necesito que mis amigos no se metan en líos porque no puedo permitirme que mis WhatsApps aparezcan en un juicio. Claro, es que no podemos permitirnos eso. Permitirnos. Lo que eso no significa que tú con tus amigas y amigues no, siempre y todo, salvaguardar pues el lugar seguro. Claro, siempre. tú puedes tener ahí esa confianza, pero claro, es que la cabrona de la publicista de Baldoni no habrá avisado a Yamila y ha dicho, toma, esto lo voy a sacar. Patapam. Y claro, y ahí te lo encuentras después porque a lo mejor no tienen tanta confi. Bueno, no lo sé, yo estoy elucubrando aquí. ¿Tú de qué te has dado cuenta, Bego? Me he dado cuenta de que no hay nada más sexy y mejor en esta vida que las personas que se expresan con precisión léxica. Esta es una obsesión mía de toda la vida, ya lo sabes tú también, es algo en lo que me fijo mucho, sobre todo en el habla, la lengua oral, porque la lengua escrita ya se le supone
trabajo previo. Sí. Lo volví a pensar recientemente por 2 motivos, porque visité, como tú también has visitado, la Expo de Rodoreda en el CCCB. Fantástica. Tienes que estar mucho rato allí leyendo vitrinas y leyendo cartas, te puedes recrear. Y me fijé unas cartas que ya había visto alguna vez, las que se intercambiaban Mercè Rodoreda y Pere Gimferrer, que era su traductor, en este caso me parece que era de Miral Trencat, de Espejo Roto. Y con lo puntillosa que era ella, en específico sobre los nombres de las flores, que son muy importantes en su literatura, y ahí estaban buscando las traducciones correctas de las flores que ella había escrito en catalán para el castellano, y no se conformaba con la primera opción, digamos. Y me gustó mucho esa conversación buscando la precisión léxica de la flor. Y luego también porque he leído una novela que me ha gustado bastante, que se llama Albion, de Anna Hope, la publica Libros del Asteroide. Luego hablaré de ella. Y ahí hay un personaje del que dicen que tenía 30 palabras para nombrar el barro, porque es una cosa me encanta muy esto. inglesa. Sí, me encanta. En Sussex, ¿no? Claro. Y además su hijo, que es una novela de ricos y pobres, inglesa de toda la vida, ¿no? Que es de los pobres, dice, hay gente que hereda 400 hectáreas y él había heredado 30 maneras de nombrar el barro. Ay, me encanta. Y además es una buena decisión de la traducción, que no intentan traducirlos y los ponen en inglés, que son clodgy, gom, slap, stotch, puck. Ay, sí, está me bastante encanta. bien. Es como las lluvias, ¿no? El chiribiri, el tal. Cuando Claro, todo el mundo, exacto. según la zona de España en la que se llueve mucho, tienen muchas más palabras para nombrar la lluvia. Que aquí ya siempre nos se vamos dice a de la convertir nieve, ¿no? en esas personas. No, aquí claro, Hoy aquí no nos llueve, faltan, hoy no aquí nos llueve. faltan. Para nosotros solo es sol o el horror. Para mí es sol Seattle. o la muerte. Sí. Que odio la lluvia. Sí. Y también pensé en esto, pero claro, las personas que se expresan con precisión léxica no siempre son las que tienen más conocimientos reglados, las que tienen más estudios, más bien al contrario. No necesariamente al contrario, pero siempre se ha dicho, por ejemplo, de las personas de campo, que tienen muchísimo conocimiento léxico de las cosas que les rodean. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, el lenguaje de la confección, de la costura, que no es necesariamente el lenguaje de la moda, que se está perdiendo mucho, y esto lo manejaban mucho las mujeres de generaciones anteriores, que muchas veces tenían conocimientos de labor. Claro. Y esto, claro, cuando una mujer mayor se refiere a una prenda tuya, lo hace con palabras muy distintas a las que usamos nosotras. Igual tú dirías, ponte el jersey rojo, que te queda muy bien, y te dicen, ponte el jersey de punto del revés. O de punto bobo, que es el que yo estoy haciendo punto bobo. Ya se acaba la pañoleta. Bueno, el bobo es el más fácil. Claro. O sea, pues eso se llama punto bobo, porque ya está. Pero eso es guay, saber esas palabras. Ponte la blusa de jaretitas. El día que muera la última persona que dice jaretitas, yo digo jaretitas. Jaretas y jaretitas. Muy bien. Acabará un mundo, ¿no? Vale. O caladito, ¿no? Que es la brodería inglés. Sí. Claro, luego cuando esto se traslada al ámbito profesional, ¿no? Nosotras que hemos hecho pies de foto de moda, de revistas femeninas, cambia, ¿no? Porque ahí ya hay galicismos y anglicismos y tecnicismos y cambia un poco. Pero el lenguaje de la costura es como muy bonito. Es muy bonito. Y muchas veces, por ejemplo, el art speak, ¿no? Que se dice que es la lengua, la jerga que se usa para escribir, por ejemplo, la que utilizan no solo las cartelas o las notas de prensa de una exposición de un artista, sino los artistas, la lengua que utilizarían para pedir una beca, para pedir una residencia. Ah, claro, sí. Muchas veces es lo contrario de la precisión léxica, es la imprecisión léxica. Ensalada de palabras. Se trata de utilizar los 4 términos de moda, salpicarlos y de crear confusión. Confusión semántica a base de salpicar unas cuantas palabras que más o menos quedan bien, ¿no? Y que no se sabe a qué se refiere. Entonces, contra la ensalada de palabras, a favor de la precisión léxica. La precisión léxica que yo tengo una palabra que ya no la uso por tu culpa. Ya no la uso. Yo creo que la usé Begoña, una vez. Begoña. No, pero me lo pusiste y me hizo mucha gracia y luego lo leí en tu libro o algo así. Y me gusta mucho cuando Begoña utiliza la palabra sucinta. No sé, que le pega tanto ser sucinta y entonces es como que la veo y la quiero. Ese UPA la borro por tu culpa. Y no, pero úsala. No, a mí me gusta. Sucinta es Begoña y es como, te quiero por escribir sucinta. Y a mí es una cosa que me da mucha envidia, esto que decías de las novelas en las que hay muchas palabras para las cosas, me da mucha envidia las novelas en las que veo que la gente sabe cuáles son las plantas, cuáles son los pájaros, ¿no? Cuáles son todo esto y dices... Las novelas y la vida. Y en la vida en general, sí.
y yo no sé nada. Yo voy y digo, esto es menta. Ya, cuando sabes Y mi una... padre y mi madre, que eran de campo y lo saben todo, pues hay esa ignorancia, ¿no? Pero luego Claro. sabes otras cosas. Sabes el meme de hay tiempo de comer. Exacto. Bueno. Y este en el fondo también es un podcast que aspira a la precisión léxica y a la innovación léxica. A las palabritas. Proponemos palabritas. Las palabritas para siempre. cosas Hay que están en nombrarlo el todo. mundo. Hay que nombrarlo todo. No siempre lo conseguimos, pero lo Sí, intentamos. hay que poner nombres. Que poner nombres, y la persona que nos acompaña tiene mucha precisión léxica y es uno de sus encantos. Amiga Date Cuenta, con Noelia Ramírez y Begoña Gómez Urzaiz. Y con Rob Román, André Ignat y Nacho Medina. Aquí estamos en el estudio, otra vez, qué bien, cómo me gusta estar en estudio. Además, hoy estamos muy nerviosas. Un poquito, sí. Muy, muy, muy nerviosas, muy contentas. Llevamos desde que sabemos que Paul Wask iba a volver al estudio de Amiga Date Cuenta, persona a la que queremos, admiramos. Yo soy fan fatal. Y todo. Y era como que nos llegó... Bueno, llevamos esperando la entrevista. Primero por este llevamos libro. esperando el libro, Sí. que ya lo dijimos que íbamos a hacer un Bernarda Alba. Dijimos, el día Exactamente. que nos lleguen las galeradas del libro de Paul, cerramos puertas y ventanas, no entra la luz a esta casa, no queremos ser Nada. importunadas No. y no vamos a hacer Nadie. otra cosa que leer ese libro. Sí, de hecho dijimos, nadie me moleste, porque vamos a leer esto. Yo hice esto, además, cuando lo leí llovía muchísimo y te ¿no? acompañó. y acompañaba la lectura y el quedarse ahí. Es un libro que yo he leído parando y cogiendo aire, Sí, porque necesitaba parar, coger aire. después volver. no se podía leer del tirón. Sí, Porque requería aire. Y sí, estamos nerviosas respecto Estamos muy a esta nerviosas. visita, porque lo queríamos hacer muy bien. Yo tuve una pesadilla de que veníamos aquí sin esta sin guión, semana, es verdad. que es una me pesadilla que escribió. suele tener Noelia, pero esta vez la tuve yo. Sí. Sí, que veníamos sin guión y tú venías y ya Y lo estábamos hacíamos muy y lo mal. hacíamos muy mal. Sí. Y todo, hay mucha expectativa porque hoy tenemos aquí a Paul Wask, escritor que hoy, bueno, el día 28 se publica, ¿no? Reliquia, que es su tercer libro. Había hecho Napalm Alcor, Oferta A las mans, al Paradís Paradís Crema. Están traducidos del catalán al castellano. También había escrito poesía. La part del foc. Exacto. Y este es el primer libro que sale a la vez en catalán y en castellano. Sí. Y estamos muy, muy contentas. Estamos a pocos días de que salga el libro. ¿Cómo llevas? Es como previa, ¿no? Es como la previa. ¿Cómo llevas Sí. este momento, ¿no? Este especie de limbo en el que ya estás hablando del libro, la gente ya, hay algunas personas privilegiadas que ya se lo han leído. Tu libro Tiene un está- montón de críticas en Goodreads ya. Ah, sí. flipamos. Ah, no lo he visto. Sí, flipamos. Está súper puntuado, tiene críticas ya increíbles. Hay un mercadeo de tu portada, ha habido en Instagram que ha generado, ¿no? O sea, ha generado un hype ahí, pero ¿cómo estás viviendo este proceso antes de que esté en la librería? A ver, ahora, bueno, hola Noyas. Hola. Mucha Hola, ilusión, la verdad, de estar aquí y volver a Amiga Date Cuenta, porque soy amiguer total. Y mis amigas son amiguers también, entonces como cuando supieron que venía era como, ¡ah, vas ahí! Bueno, ya os lo conté, ¿no? Bien, es como un momento raro que se está alargando como mucho tiempo, porque en realidad yo el libro lo terminé como de escribir en el 2023 o así, y he estado como mucho tiempo editándolo con mi editora, también porque el 2024 salió En las manos del paraíso quema, Oferta a las mans al paradís crema, y también como el proceso de edición ha sido muy largo porque quería estar seguro de que el libro que se publicara era el libro que yo quería mostrar, ¿no? O sea, como había ahí una precisión, no sé si léxica, pero como ser muy consciente de lo Y que tú trabajas mucho así también, Sí, cuando trabajas total. mucho la corrección. Sí, ¿no? yo escribo muy rápido y edito muy lento, ¿no? Y entonces como ya ese proceso fue largo y después como lo terminamos de editar más o menos en verano o así, y teníamos el libro impreso como en octubre o noviembre, que era como, pero sí, es que todavía no se puede ni enviar a prensa, ¿sabes? Porque quedan un montón de meses. Entonces se ha hecho súper largo, lo cual he sufrido un montón, pero a la vez también me ha dado como mucha seguridad, ¿no? De decir, vale, lo que estoy mostrando, lo que estoy publicando es lo que quiero hacer, y estoy ultra convencido y ultra seguro, también con esa sensación extraña, ¿no? Cuando, ¿sabes? Cuando haces algo, o sea, esa sensación de haberlo dejado todo en algo, que cuando no tienes esa sensación de haberlo dejado todo, dices, bueno, si va mal no pasa nada, porque hay ese margen de mejora, ¿no? Entonces, cuando uno lo da todo, hay como ese vértigo de decir, bueno, pero es que si no va bien, nada de lo que yo haga puede Ya. ir mejor, porque
no lo sé hacer mejor que esto, ¿no? O no puedo trabajar mejor que esto. Entonces, esta sensación sí que la tengo de decir, es que lo he dado todo, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, claro, esto genera cierta, ¿no? Como pero esta es una sensación que la gente suele tener en su primer libro. Ya. Y tú dices en el libro, no sé si todo lo que he escrito hasta ahora ha sido un desfile sutil, me gusta mucho desfile sutil, hasta llegar aquí. Sí, porque, mira, aquí hay dos cosas. Mira, una anécdota, ahora que se habla tanto de Hamnet, de la película y tal, yo coincidí en una residencia con Maggie O'Farrell y ella estaba ahí acabando de escribir retrato de un matrimonio o retrato de casada. De una mujer casada. Retrato de casada. La que escribió después de... Sí, y yo le pregunté, ¿y tú estás nerviosa? En plan, como, bueno... No, le dije, asumí su tranquilidad, ¿no? Le dije, en plan, tú estás súper tranquila, en plan... Hamnet todavía no era lo que es ahora Hamnet, pero ya lo estaba petando mucho, ¿no? Y me dijo, no, yo cada libro que publico es el horror y el pánico del primer libro, ¿no? Alguien como Maggie O'Farrell diciéndote esto. Entonces dije, vale, esto hay que apuntarlo, ¿no? Y sí, también otra sensación que he tenido, esto del desfile sutil, es porque yo escribiendo esta... A lo mejor ya hablaremos del tema de... Bueno, saldrá, supongo, Annie, ¿no? Muchísimo, pero... Yo no tenía... Yo la escritura como venganza no es algo como que haya pensado mucho o haya practicado mucho. Después podemos hablarlo porque aquí sí que hay algunos momentos así un poco vengativos, ¿no? Pero sí tuve la sensación escribiendo este libro que todo lo que yo había aprendido con los libros anteriores, o sea, herramientas de escritura, voz, estilo, léxico, todo lo que yo había aprendido haciendo literatura, ¿no? En plan, ay, mira este chico qué mono que se está aquí inventando como sus libros que no entiende, que la gente se lee pero que no entiende nadie porque son muy raros y hace cosas muy raras este chico. En plan, todo lo que ha hecho por aquí, de repente yo tuve la sensación escribiendo este libro como que me apropiaba de esas cosas que yo había... Porque no hemos dicho, creo, hasta ahora que esos libros eran ficción y este no es ficción. Los dos libros anteriores son dos ficciones bastante especulativas, ¿no? Como incluso un poco raras. Y esto es una no ficción, es una memoir, un libro sobre la muerte de mi padre, sobre mi familia, sobre mí mismo también, ¿no? Claro, entonces yo me pongo a escribir este libro y de repente tengo la sensación como de... Bueno, un tema que también habéis hablado muchísimo, ¿no? Y todo el tema este de ser tránsfuga, de ir utilizando cosas, ¿no? Entonces como, vale, yo sentía como que, qué suerte que este libro ha llegado el tercero y no el primero, porque creo que si hubiera escrito este libro el primero hubiera sido muy distinto. Y yo cuando estaba escribiendo este libro, más allá de estar escribiendo sobre un recuerdo, ¿no? Sobre una memoria, sobre la muerte de mi padre, sobre el misterio del suicidio, etc., yo en ningún momento no dejé de tener la sensación que estaba creando. Y creo que si lo hubiera escrito el primer libro de todos, no hubiera tenido esta sensación de creación estética, como de creación literaria. Yo tengo una sensación respecto a lo bien que puede ser, y también tú por necesidad, ¿no? El decir, tengo estas herramientas y ahora ya puedo hacer con este tercero, ya puedo hacer eso, pero el que tú hayas hecho esas dos ficciones anteriores especulativas tan fascinantes, porque yo cuando leí Napalm Alcor dije, ¿de dónde sale esta persona, ¿no? O sea, necesito saber más. Y ahora el poder hacer una escritura del yo, una memoir, te permite volver a la ficción de otra manera, ¿no? Súper libre, ¿no? Total. Porque quizás siendo el primero y teniendo en cuenta las dinámicas del mercado y cómo funciona todo, igual podría... ser apropiado de tu persona. ¿Sabes? Sí, como etiquetarse, sí, ¿no? Como, exacto. Quedar estancado en un sitio. Y que el hecho que este libro es increíble, de verdad. O sea, yo no dejo de recomendarlo. Para mí es el libro del año. Ha llegado en enero. Del año, llegó en enero, fue así y así será, ¿no? Pero también te permite, yo creo que decía, qué bien, pensando en ti, porque también te estimo, ¿sabes? Y es como, digo, qué bien también que haya hecho esto, porque también el mercado a veces tiende a encerrar al autor, ¿no? O a la autora en un tipo de escritura o en una cosa. Y entonces es como, qué bien que tengas eso y que ahora saques este texto brutal, ¿no? Descomunal para mí. Y que lo hagas. Y creo que es fantástico que se ha dado porque se ha dado que es así, que a veces la vida hace que sea así, pero que creo que también que es como que es bueno que haya sido así. Sí, también el hecho como de... O sea, yo no me pongo a escribir esto pensando, tengo que hacer algo distinto que lo anterior porque hay que estar todo el rato renovándose y no lo hago desde aquí, pero sí que es verdad que el hecho de... Yo puedo escribir esto porque no tengo tan claro qué quiero escribir sí, no tengo tan claro qué quiero escribir o hacia dónde quiero ir, pero sí tengo claro hacia dónde no quiero ir, ¿no? Y eso es algo que una vez se lo leía a Annie Ernaux, que decía,
hay que saber bien contra qué escritura escribimos, ¿no? Y eso sí que tenía la sensación escribiendo este libro de decir, vale, es muy distinto a los anteriores, ¿no? A nivel de estilo también. Hay muchas cosas que sí que se comunican, ¿no? Pero tengo claro contra qué literatura escribo, ¿no? O contra qué escritura escribo, o qué tipo de escritura no quiero hacer, ¿no? ¿Cuál? No sé, mira, el otro lo hablábamos justo, bueno, ayer, ¿no? Nos cruzamos unos WhatsApps en relación a yo hablando de Rodoreda, sobre la transparencia, ¿no? Pues una literatura transparente, creo, ¿no? Ajá. Y una literatura obvia y una literatura donde la historia sea lo más importante, ¿no? Como creo que esa es la escritura que yo no quiero escribir, ¿no? Como una escritura que sea transparente y que sea consoladora, es como lo que no quiero hacer. Entonces, claro, lo que puedo hacer son muchísimas cosas y lo puedo declinar de muchas formas, ¿no? Y esa literatura que no consuela o esa literatura que no es transparente, creo que en las otras dos novelas se declina, ¿no? Se conjuga de una forma y aquí se declina o se conjuga de otra forma, ¿no? Hay una cuestión que ya está también en la cubierta del libro, que a mí me paró el corazón la primera vez que la enviaste. Además, como Paul es joven, envía fotos de estas de solo un uso. Entonces la abrí y ya no pude volver a verla, pero me dejó totalmente atacada la primera vez que la vi, que es tu parecido con tu padre y que es innegable y es una cosa que está muy bien utilizada narrativamente en el libro. Sí, yo te tengo que decir que sí que quería, o sea, yo quería que la portada, como todas mis portadas, tuviera un juego con el título, con el contenido, ¿no? Quería también a la vez que fuera una portada distinta de las otras dos, porque marcara también, ¿no? Las otras dos son cuadros, esto una fotografía, ¿no? Como ya te dice que la escritura será distinta. Y obviamente quería jugar con la idea del parecido, pero y también esta cosa de los libros, ¿no? Estas memoirs que se han escrito sobre tipo del fin de Vigan, nada se opone la noche, la portada es su madre fumando, ¿no? Como ahí hay una genealogía de autores escribiendo memoirs donde la fotografía tiene como, ¿no? O sea, también quería inscribirme como en esa tradición. Y obviamente la lógica del parecido, pero es que es esa cosa como de la autopercepción. Yo me veo, sé que me parezco a mi padre o me parezco a lo que era mi padre, pero no tanto como los demás. ¿Sabéis esa cosa? Como yo no lo veo tanto, ¿no? Entonces yo veía esta foto y pensaba, sí, nos parecemos como nos hemos parecido siempre, pero no lo veía como una calcomanía, ¿no? Entonces cuando veo que incluso en un reportaje en televisión que tuvieron que cortar, decir en plan, y Paul Wask ahora de los libros esperados sí, dijeron, ahora Paul Wask llega a librerías con un libro en el que se ha puesto a él mismo en la portada. Y yo, no, que no ¿sabes? soy yo, sí. ostras. Sí, la cuestión del parecido que, como tú dices, Begoña, tiene como, es una cosa en la cual insisto a lo largo del libro, ¿no? Y está esta cosa de cómo todos los demás señalan la herencia, ¿no? La herencia física. Y para mí también la escritura de este libro era una forma como, no lo hice conscientemente, pero lo descubrí al terminar, ¿no? Como que la herencia que yo aceptaba, ¿no? O que yo reconocía como herencia de mi padre, no es la que los demás han señalado, ¿no? O sea, no es la que tiene que ver con el parecido físico, que el parecido físico insiste en la sangre, insiste en la genética, insiste en la herencia, insiste también, pues de alguna forma, incluso, ¿no? En la forma de morir, ¿no? En la idea del suicidio, ¿no? Como que ese es el peso de la herencia. Y para mí escribir este libro me he dado cuenta también que yo de alguna forma he explorado que me puedo acercar a esa persona a través de un relato que no sea el relato que me han señalado los demás, ¿no? Entonces aquí descubro una sensación de soledad ante el mundo que compartimos, una mirada melancólica ante la realidad que compartimos, una sensibilidad especial hacia ciertas cosas que compartimos, ¿no? Una relación con la escritura que compartimos, ¿no? Como un seguido de cosas que digo, es que me parezco a mi padre también en estas cosas, ¿no? Que creo que esto es algo que nos puede resonar a todos, ¿no? Que a veces como cuando nos señalan que nos parecemos a alguien es para señalar una cosa que muchas veces no reconocemos como propia, ¿no? O que a lo mejor si pensamos un poco nos parecemos por otras cosas, no por esas que los demás señalan. No sé si me explico. Sí. Y además la cuestión del parecido también en tu caso te singulariza porque tus hermanos no pueden parecerse a tus padres porque son adoptados y esto ha sido utilizado en vuestra contra también, ¿no? Como unidad familiar, digamos, como si tú fueras el único heredero real. Sí. Yo recuerdo que en una conversación contigo, Begoña, que hablábamos de la familia, cuando yo estaba ya estaba escribiendo este libro, pero todavía yo no había hablado de esto tampoco públicamente, ¿no? Y ahora lo hago porque he escrito este libro, pero tampoco quiero que sea una cosa, ¿no? Que se alargue pública, de la cual yo esté hablando toda la vida, ¿no? Y recuerdo que yo te dije alguna cosa, estuvimos hablando de la familia y hablamos de la extrañeza, ¿no? Yo te dije en plan como que
que había algo como en la familia no escogido, ¿no? A diferencia de lo que siempre se dice, ¿no? Que la familia es la escogida y los amigos... que la familia no se escoge y los amigos sí. Y estuvimos hablando sobre hasta qué punto los amigos a lo mejor no se escogen tanto y la familia se escoge más de lo que creemos, ¿no? Y claro, yo en ese momento en que pensaba, pues en una familia como la mía, en la que somos 3 hermanos, 2 adoptados, de orígenes distintos, en la que somos 3 extraños con unos padres que hemos como devenido familia, ¿no? Y cómo esto es algo que ha sido como algo se ha naturalizado muchísimo, o sea, ha sido algo obvio, ¿no? Y algo que han señalado siempre los demás, pero claro, de nuevo lo del señalamiento, ¿no? Cuando nos señalan los demás es para marcar la diferencia, ¿no? Pero después ves a mi hermana y ¿no? Hay gente que me lo ha dicho, gente muy querida, que cuando conoce a mi hermana dice, es que habla igual que tu abuela o habla igual que tu madre, ¿no? Pero nunca nos señalan eso. O sea, si nos tienen que señalar es para decirnos qué distintos somos, o bueno, esto lo cuento en el libro, ¿no? Cuando vamos a un apartamento y llegamos los 4, ¿no? Y así mi padre, mi madre, que es bajita, pequeñita, yo muy alto y delgado, mi hermano, mi hermana de orígenes distintos, es como, vale, a ver, ¿quién es quién? ¿Sabes? ¿Quién paga? ¿Quién se queda las llaves? ¿Quién? ¿Sabes? En plan como... Entonces hay también como ese... Y aquí hay reacciones de las más divertidas porque ves, pues es normal que la gente ante eso, ¿no? Como se sorprenda, y creo que es bonito y no hay que ofenderse ante eso, ¿no? También como ahí protegerse en la cosa de, ¿por qué me marcas la diferencia? Bueno, es que somos diferentes y está guay que también la gente lo vea y lo señale, ¿no? Pero después está la parte dolorosa, ¿no? Que lo cuento en el libro, el momento en que mi padre se muere y una profesora les dice a mi madre, ¿no? Que para mis hermanos el duelo es distinto, ¿no? Porque ellos ya han perdido un padre y es como, bueno, esto ha ocurrido siempre, ¿no? Siempre en mi familia. Sí. Sí, sobre esto que decías de la venganza y todo, lo hablábamos y Begoña es como que ya lo tenía ahí en su recámara de que sí que hay ciertas, ¿no? Que tú decías que las memoirs a veces, es que hay una frase que se utiliza mucho, pero se utiliza la contra siempre en las promociones, ¿no? Igual que este libro ha sido terapéutico o no ha sido terapéutico, que es una cosa que me da un poco de rabia, también se utiliza mucho, no es un ajuste de cuentas. Esto es algo que se suele decir porque el ajuste de cuentas tiene muy mala prensa, excepto si eres Annie Ernaux. Sí, ella lo puede hacer sin problema. Puede. Que ajuste cuentas con quien sea. Haga lo que quiera. Pero de alguna manera tú haces una cosa que hace también una autora de la que hemos discutido mucho últimamente, que es Ji-Yoon Lee, que ella escribe un libro durísimo sobre el suicidio de sus 2 hijos, ya hemos hablado aquí, y dedica un capítulo, porque además ella es como muy metódica, ordenada, ingeniera, dedica un capítulo a los rencores, a los rencores y a toda la gente que ha hecho cosas que a ella le han jodido muchísimo y despacha sus rencores. Y además al principio te dice, a uno de mis hijos le gustaría este capítulo y el otro de mis hijos lo odiaría. Hay rencores como que como hay pequeños ajustes de cuentas en este libro y no sé qué relación tienes con esa idea del ajuste de cuentas. Sí, sobre todo yo lo he vivido desde un sitio claro, yo empiezo a escribir este libro 10 años después de la muerte de mi padre, es decir, yo tenía 15 años cuando mi padre se murió, lo empiezo a escribir a los 25, ¿no? Entonces, en estos 10 años han pasado muchísimas cosas. De hecho, hace poco una persona cercana me pregunta, ¿te ha servido como para pasar página este libro? Y es como, vale, no has entendido nada. O sea, no, porque escribo desde otro sitio, han pasado 10 años, es eso de la situación y la historia que después podemos hablar de Vivian Gornick, ¿no? Pero bueno, voy al tema. La cuestión es, la idea esta de ajuste de cuentas, yo la viví sobre todo con una sensación que también me gustó sentir. Antes os hablaba de esta reapropiación como de las herramientas que yo había aprendido de la ficción para ahora hacer algo que me importaba a mí, a mi familia y a mi historia, sin dejar de pensar en la idea de creación. Pues con la idea de venganza sí que tuve la sensación, para mí la frase es la siguiente, ese niño ha crecido, ¿no? Y me asusté un poco, o sea, hablabais del pantallazo, del miedo al pantallazo, ¿no? Pues en realidad es como si pudiéramos hacer pantallazos, o sea, como todo el rato de las cosas que nos ocurren, ¿no? Y yo sentí un poco en plan, ese niño hizo pantallazos y ahora los está mostrando, ¿no? Sí. Y ahora no solo los está mostrando, sino que los está contando, ¿no? Y esa sensación en un momento describo, ¿no? Como un encuentro con una prima de mi madre, que cuando pues, la familia de mi madre, cuando se murió mi padre, pues de alguna forma desapareció, porque cuando la gente se muere hay gente que desaparece, en plan como nos lavamos las manos y desaparecemos, ¿no? Y yo recuerdo una discusión que mi madre tuvo con esa prima y yo recuerdo no entenderlo, ¿no? Que después también esta cosa de cómo situaciones que en la infancia son
están matizadas, o sea, están experimentadas desde la incomprensión. Con el tiempo es más dolor que incomprensión, ¿no? En ese momento estás como choqueado y después dices, mierda, eso era muy fuerte, ¿no? Pero me han insultado. El insulto a veces se recibe en diferido. Exacto. ¿no? Sí, total. Entonces yo recuerdo ver esa discusión fuerte de mi madre con esa persona que de alguna forma había desaparecido, ¿no? Como que mi madre le reprochaba la soledad a la que le habían condenado, ¿no? Con 3 hijos. Y yo no entender las cosas y después muchos años más tarde encontrarme esta persona y darme cuenta de que yo había crecido sin su consentimiento, ¿no? De que yo había sobrevivido sin su ayuda, ¿no? Como todo esto y dices, buah, han pasado los... O sea, ¿sabes? Entonces, no declino tanto la escritura como en términos de venganza, pero sí con esa sensación de el niño ha crecido, ¿no? Y las palabras han aparecido y lo que uno experimentó sin relato, tú tranqui, dame tiempo, que algún día articularé un relato sobre eso, ¿no? Y a la vez me dio como cierto miedo de decir, no, es que cualquiera entonces puede escribir, ¿no? O sea, como yo había escrito ficciones, no me daba cuenta, a lo mejor qué pensamiento tan absurdo, ¿no? Que lo sabe todo el mundo, pero pues mira, me di cuenta, tuve que escribir este libro para darme cuenta, ¿no? Decir, no, es que cualquier cosa que yo he hecho, alguien la puede contar, ¿no? Entonces te da como una especie de sensación también como de responsabilidad, supongo, ante tus actos, ¿no? Como esa mirada externa o ese Dios que es la escritura, ¿no? Como que te está todo el rato mirando la posible historia que se puede contar de lo que está ocurriendo. No sé si me explico. Sí. Totalmente. La primera frase del libro ya es muy categórica, ¿no? Me gustaría que me hubieses dejado una nota. Y sobre las últimas palabras, que a mí es un concepto que también me obsesiona bastante, escribes algo que considero que es muy precioso, ¿no? Dice, hay quien no es amo de sus últimas palabras y hay quien no es amo de su propia historia. Yo, por ejemplo, no recuerdo las últimas palabras de mi madre porque mi madre enfermó, es una situación muy distinta, pero parece que está idealizado, ¿no? Ese momento como la primera palabra que dice un niño, ¿no? O sea, se dice papá o se dice mamá, y como esas secuencias que tenemos todos idealizados de las últimas palabras de una persona antes de morir o qué dijo antes de morir, ¿no? Entonces yo creo que también aquí tú estableces sobre esa falta a lo mejor de últimas palabras un relato sobre ello, pero yo no sé qué opinas tú de esto también, de esa necesidad a veces de agarrarse a algo que en el fondo... Yo en mi caso he dicho, no es tan importante, ¿sabes? Porque en el fondo no es como la serie. Si el final no es bueno, pero si la serie ha sido increíble, ¿no? Pues entonces no sé qué opinas sobre este cosa, ¿no? De las últimas palabras, de todo esto. Además, tú vas buscando notas de suicidio de escritores famosos que... Sí, que de alguna forma el libro es una especie de reconstrucción a partir de las notas de varios escritores que son como importantes para mí, de esa nota que no existió, ¿no? De esa nota de suicidio que no existió. Pues mira, Noelia, en lo que más he pensado desde que el libro se imprimió es eso, es en eso, te cuento, porque... Hay un momento en el libro que hablo del último día que vi a mi padre, ¿no? Y lo describo y después digo, en realidad sé que ese no fue el último día, sé que después de este último encuentro, sé que hubo más, pero no lo recuerdo. Sé que existieron, sé, porque es que es imposible que ese momento fuera el último, es que lo sé, pero yo lo he decidido fijar activamente como el último momento, ¿no? Pero sé que es una ficción, sé que es una invención, sé que no es verdad. Ha habido otros que están perdidos en una especie de vacío de tiempo, espacio entre él y yo, ¿no? En plan, como... Y entonces eso me hace pensar en la idea de la fijación, ¿no? Tú decías estas como las últimas palabras que dijo fueron tal, ¿no? El último gesto fue tal. Y como decir eso es una forma de fijar una historia, de fijar una despedida en este caso. Y de hecho este libro es la fijación de toda una historia, ¿no? Es como yo estoy fijando y como creando una historia compacta que en realidad intenta narrar un desvanecimiento, ¿no? Una cosa que en realidad es súper poco tangible, ¿no? Intento encontrar como imágenes, formas, palabras que intenten reconstruir este desvanecimiento. Pero al final de todo, eso es un libro impreso, ¿no? Como qué cosa más, ¿no? Como que la palabra que es una cosa, ¿no? Como que se va tan rápido, de repente aquí impresa y fija. Y yo lo primero que pienso al terminar el libro y al verlo impreso es, debería haber escrito esto. En el sentido, no publicar, no haberlo publicado, escrito, ¿eh? Porque
Mi padre la figura de mi padre dentro de la familia, o sea, ya muerto, digamos, estaba muy bien colocado. O sea, no es que yo aquí vengo a buscar a alguien a quien me han ocultado, a buscar una historia silenciada, a reabrir un tabú, a romper el silencio. No, estaba como todo bien. O sea, todo bien dentro de lo que cada uno puede hacer, ¿no? Pero quiero decir, no había ahí como una especie de... ¿Sabes? En ningún momento el libro o sea, en el libro se dice que yo esté rompiendo un silencio, recuperando algo que se me ha... No, estaba todo bien. Entonces yo termino el libro y pienso, ¿no será que a lo mejor está bien que los fantasmas sean fantasmas? ¿No? Eso de dejar los muertos en paz, ¿no? Que decimos a veces, de decir, ¿no está bien que la memoria sea un poco difusa? ¿No? Sí. No está bien que los recuerdos sean un poco borrosos. No está bien que los espectros se muevan espectralmente un poco. Entonces yo recuerdo como terminar el libro, tenerlo en las manos y sentir mucho esto del miedo a la fijación, ¿no? De decir, ¡ay, mierda! Y esto lo expreso dentro del libro, ¿no? Sí. Ahora volver a tu historia o volver a nuestra historia significará siempre pasar necesariamente por este libro, ¿no? En plan... Y eso me abruma un poco porque es como, en realidad, todo lo que está aquí escrito es todo mentira. Me lo he inventado todo, ¿no? Y en realidad no, todo es verdad. Sí. Y entonces, tú hablabas de estas últimas palabras finales, y aquí no son tanto las palabras finales porque no existieron, aunque hay un intento de reconstruirlas, pero sí que hay un intento de entender o de repasar esos últimos años de desvanecimiento, que eso es una cosa que me gusta muchísimo que dijeron sobre la peli de After Sun de Charlotte Wells, ¿no? Que decían, esta peli no narra un abandono, narra el desvanecimiento de una presencia, ¿no? Y para mí este libro, cuando lo escribía, sentía lo mismo, es decir, yo no quiero narrar un abandono, no quiero narrar un trauma, un límite, una catástrofe, yo quiero rodear, ¿no? Como también dice Marguerite Duras dentro del libro, ¿no? Como rodear algo que se está fundiendo y que no lo puedes como sujetar, ¿no? Entonces he pensado mucho en esta cosa de la fijación, ¿no? De las últimas palabras y de esta obsesión por fijar las historias. No lo digo, no me arrepiento en absoluto, estoy muy contento de todos y todo va bien, pero sí que hay una duda, también quiero expresarlo, porque a veces también antes, Begoña, hablabas del ajuste de cuentas cuando hablamos de memoirs, y también creo que cuando la gente escribe memoirs, los titulares y los relatos son como... liberación, comprensión, perdón, catarsis. Sí. Y es como, no chicos, no va de eso. O sea, y yo una cosa que también sentí mucho al terminar la novela es la idea de la disociación. Es decir, a mí nadie me lo había contado, no culpo a nadie, pero nadie me había advertido de eso y nunca lo he leído en ninguna parte, que cuando tú escribes sobre tu propia vida y terminas de escribir eso, esa historia no está más cerca de ti, está más lejos de ti. Totalmente. Tú también lo sientes. Sí. ¿Sabes? Y es como, yo no lo sabía. O sea, Anierno, compañía y toda esta gente dicen que es lo mejor que te puede pasar en la vida escribir sobre ti mismo. Y de repente escribes sobre ti mismo y dices, mierda, que lo que estaba tocando espectralmente ahora es un objeto que lo tengo a millas, ¿no? Como a kilómetros de mí. Digamos esto también, ¿no? Como que escribir sobre uno mismo, obviamente hay una recompensa, porque en toda escritura hay siempre una recompensa, pero... también hay sus riesgos. Porque ordena lo que dices tú siempre, ¿no? Escribir lo que decimos siempre. Escribir ordena las ideas, pero en ese orden también hay un sacrificio, hay algo que se pierde, ¿no? Se pierde, digamos, esa cosa más etérea. Total. Respecto a lo que decías un poco del desvanecimiento, es algo que creo que te dice también tu hermana. En el libro está el momento en que tú comunicas a tu familia que estás escribiendo este libro y te dice algo así como, cuenta también cómo ya no estaba cuando aún estaba, o algo por el estilo. Sí, eso pasó tal cual, ¿no? Como mi hermana me dijo en plan, si estás escribiendo sobre esto, tienes que insistir muchísimo en la idea de su ausencia en la presencia, ¿no? Y miro atrás y pienso en Napalm y en la madre de Napalm en el corazón, que está más viva cuando está muerta que al revés, ¿no? Dentro del libro, en los espectros de En las manos del paraíso quema, ¿no? También del paisaje, del mundo, ahí presente en su ausencia y ausente en su presencia. Y para mí eso era fundamental. Y creo que eso comunica muchísimo también con la idea de la literatura misma, ¿no? Es decir, como que creo que narrar el suicidio desde la literatura, el suicidio, la muerte en general y el abandono y el desvanecimiento, pero en este caso el suicidio particularmente, desde la literatura, te permite llegar a sitios donde el discurso médico, el discurso social, el discurso científico no llega. ¿Por qué? Porque creo que
la literatura, que es de por sí misteriosa, ¿no? Como que se resiste a la transparencia, lo que hablábamos antes, comunica muy bien, o sea, habla el mismo idioma que el de la ausencia, digamos, ¿no? O el de la ausencia presente, ¿no? O el de la enfermedad también, o el de la locura incluso, ¿no? O el de la muerte, o el del duelo, ¿no? Es decir, son lenguajes que se comunican. Entonces, cuando tú escribes sobre el duelo y te alejas de un discurso científico, sociológico, antropológico, ocurren cosas. Y cuando tú escribes sobre el suicidio y te alejas de las tesis freudianas, la de Durkheim y la de toda esta gente, ocurren cosas, ¿no? Y creo que sí, que esto es una de estas cosas, Begoña, que decía antes, de que aprendí escribiendo, ¿no? Como yo creo que en Napalm y En las manos del paraíso quema, yo aprendo a escribir sobre las ausencias para entonces llegar a este libro y escribirla bien, ¿no? Bueno, la madre de Napalm, que yo la llevo conmigo en... Pobreta. Y la madre de este libro, tu madre, emerge como una heroína también. Total. Para mí es la gran heroína del libro. Sí. Ahí hay... A mí hay una cosa, ahora como salgo como un poco de la literatura, ¿no? Pero que hay una cosa que también y me pongo más como political speech, pero yo recuerdo como después del suicidio, obviamente que hay un montón, bueno, no hay tantos, pero hay una asociación a la que recurrimos en su momento, que es Després del suïcidi, Associació de Supervivents, donde lo primero que nos contaron es que éramos supervivientes, ¿no? Y yo no lo entendía, en plan, pero yo no he sobrevivido a nada, yo no me he intentado suicidar, ¿no? Y es como, bueno, pues sí, ¿no? Ahí el relato de mi madre ves a una superviviente de alguna forma. Sin querer, creo que el libro no es ni autocompasivo, ni compasivo hacia mi madre, ni hacia nuestra historia, porque aquí dramas los tiene todo el mundo y a quien no se le ha suicidado a alguien, se le ha muerto otra, y ha tenido un accidente, no sé qué. O sea, dramas los mínimos. Pero es verdad que hay una supervivencia en eso, ¿no? Y sí. Sí, es que ahora me pondría muy personal. Es como muy difícil no hablar personalmente de eso, ¿no? Pero como mi madre como una superviviente es algo que, claro, o sea, imagínate, ¿no? Tú te encuentras con 40 años, 3 niños que están ahí creciendo, ¿no? Hay un momento en que hablo de eso, ¿no? Como esos 3 niños que crecen, de repente 10, 15, 16 años en tu casa, estos niños creciendo tú sola, ¿cómo haces con eso? Pues se hizo, ¿no? Y eso también es una cosa que hablo del libro y también lo he dicho en alguna entrevista, la idea de cómo la tragedia no es que alguien se vaya, sino que es que la vida sigue cuando esa persona se va, ¿no? Que la tragedia no era tanto la muerte de mi padre, sino la tragedia era constatar, y creo que en cualquier muerte, ¿no? La tragedia no es que esa persona se va, que obviamente es una tragedia, pero la tragedia es ver que la vida continúa y que hay que seguir, y que no solo hay que seguir, sino que estás siguiendo y no sabes cómo, ¿no? Como que hay alguna cosa que dentro de ti hace que sigas. Para mí la tragedia es esa de decir, porfa, que se pare todo, ¿no? Como que se pare todo y no se para nada. Entonces la tragedia es esa, más allá de la pérdida, ¿no? A mí hay ahora que decías, si sales, ¿no? De todas las teorías, si sales de todo esto, hay una frase que a mí me parece que es preciosa que escribes que dice el que está enfermo es el mundo y no el suicida, y que el suicida es aquel que se atreve a renunciar a la mediocridad que lo envuelve. Hay un camino personal, yo ahí creo que has hecho, para llegar a esa conclusión que es precioso y que me parece que muchas veces esa sensación está ahí, ¿no? O sea, como que mucha gente se señala, ¿no? hacia esa persona y no señala los contextos y la sensibilidad que muchas personas pueden tener y que no alcanzan a ser entendidas, ¿no? Total. Mira, para mí la palabra clave es que es sensibilidad, ¿no? Como tú has dicho, porque también hay muchos relatos, ¿no? Y creo que cómo se declina la locura, y no digo enfermedad mental, o como la melancolía del sujeto hoy en día y muchas veces el suicidio, pues, que a veces llega después, creo que se declina sobre todo hoy en día desde un punto de vista únicamente sociológico, ¿no? En plan como el capitalismo nos mata, tal, lo cual es verdad. Obviamente, si a ti te van a desahuciar y te suicidas porque no podrás vivir en ningún sitio, te está matando el sistema. Pero como que creo que nos hemos enfocado un montón en ese discurso, ¿no? En plan como vivimos en una realidad que nos mata, capitalismo, pérdida de derechos, etcétera, lo cual es verdad, pero eso nos resuelve algo que para mí es mucho más complejo, que tiene que ver con esa sensibilidad, de por qué hay personas cuya sensibilidad y cuya mirada sobre el mundo no encaja. Personas condenadas a la soledad, a la melancolía, personas que el pasado pesa encima suyo de una manera terrible, personas que no encuentran el lugar desde donde mirar, ¿no? Que se quedan en una esquina y de esa esquina no saben cómo mirar del todo el mundo. Extrema soledad, extrema melancolía, extrema tristeza. Eso no
no lo puede explicar la sociología, yo creo. Yo estoy convencido de eso. Entiendo que es una posición que a lo mejor personas no van a compartir, pero yo creo que hablar del suicidio o de la enfermedad, de la locura, solo desde un punto de vista sociológico o médico, te dejas algo por el camino, que pasa por un desajuste de sensibilidades del mundo con esa persona, ¿no? Y eso ha ocurrido siempre, con capitalismo y sin capitalismo, con sistema del benestar o no sistema del benestar, ¿no? Entonces, hablemos de eso, ¿no? Y claro, eso tristemente no tiene una única solución, ¿no? Y por eso de nuevo la idea de pues la literatura a lo mejor puede ir a poner el foco en esa dimensión melancólica, ¿no? En esa dimensión desgarrada, ¿no? Como en esa rotura del sujeto que nunca se acaba como de alinear con las vibraciones del mundo, ¿no? Entonces, para mí mi padre era un poco eso, ¿no? Una persona que estaba vibrando a una vibración distinta a la del mundo, ¿no? A la del mundo, a la de su familia, a la de su pasado, a la de su futuro. ¿Cómo narramos ese desajuste, ¿no? ¿Cómo narramos esa falla? Para mí ahí está como yo creo que el lo has reto, ¿no? hecho muy bien. Hay una cosa que sucede cuando alguien se suicida, que es que toda su vida se cuenta como una cuenta atrás hasta ese suicidio, ¿no? Cada cosa que ha hecho o dicho parece que conduce a eso. Todos vamos a morir, pero como no morimos deseando cuando morimos, no sé si te has intentado rebelar un poco contra esa idea, porque tú también reconstruyes muchas partes de la vida de tu padre y partes muy bonitas y les das una historia de amor a tus padres. Sí, en algún momento digo, ¿no? En plan como la noche del suicidio, ¿no? La noche de ese 13 de enero del 2013 no debería ser más importante que cualquiera de todas las otras noches que viviste, ¿no? ¿Por qué vamos a leerlo todo? Yo creo que aquí hay una cosa muy importante, que es el hecho de cómo narrarlo desde la tragedia consuela a la persona que se queda, ¿no? Es decir, es una forma de burlar la complejidad del asunto, ¿no? De decir, vale, vamos a contarlo todo a través de esa noche porque así se puede justificar todo, ¿no? Como también en un momento digo, en plan, el suicidio nos dio las pistas de repente para una historia que habíamos leído para un mapa que habíamos leído sin leyenda, ¿no? De repente el suicidio es como nos ofrece una leyenda para leer ese mapa, pero es una leyenda falsa. Es una leyenda falsa porque tú no puedes contar toda una vida con eso, con eso, ¿no? Y eso yo se lo leí hay un libro precioso que se llama Un Dios salvaje de Al Álvarez, que es un libro sobre el suicidio precioso, y el primer capítulo, el prólogo, es sobre Silvia Plath, que era su amiga. Y él cuenta eso, dice, es que no podemos, o sea, cuando tú, para hablar de la poesía de Silvia Plath, tienes que hablar de su suicidio, de su final trágico, estás negando su genialidad. Porque esa tía era una genia. Sí. Y decir que se suicidó porque era una genia, bueno, tú piensa lo que tú quieras. O sea, si esta es tu tesis, pues que ella era una genia. Y ya cuando estaba escribiendo esos poemas siendo una genia, o sea, no se estaba suicidando, estaba haciendo otra cosa, que es escribir esos poemas siendo una genia, ¿no? Entonces, me gustó mucho cuando le hizo de decir, vale, o sea, y él decía en plan, hay tan poca gente que sea capaz de hablar de los poemas de Plath sin hablar. Es que eso ocurre con los grandes suicidas, que quedan definidos por eso. Por eso, ¿no? Porque genera leyenda y nos gustan las leyendas, ¿no? Nos gustan demasiado las leyendas. Y tú hablas de Anne Sexton, que le recrimina a Silvia Plath que lo hiciera antes, y le llama ladrona. Sí, le llama ladrona, me robaste el suicidio, ¿no? En plan, como de alguna forma esta cosa, como este final épico, sí, ahí y me encanta. Se suicida ella sí. Sí, a mí hay un tema que me fascina, que es en un sentimiento que es sobre la vergüenza. Escribes varias veces, ¿no? Sobre la vergüenza, sobre todo de la familia, de tu familia paterna, de tu abuela y de tu tía, respecto a suicidios cercanos que habían tenido, ¿no? Qué dirán, cómo nos van a mirar, ¿no? Cómo se van a acercar ahora hacia nosotros, ¿no? Y da esa sensación, ¿no? O sea, da la sensación que lo escribes como qué pena, ¿no? Porque aleja a esas personas dice, creo que escribes, hablan de esa persona como si no la conocieran, ¿no? O sea, como si borra totalmente la relación, esa vergüenza por el hecho, ¿no? De qué se va a decir de mí ahora, ¿no? Entonces, no sé qué relación has tenido tú con la vergüenza respecto a esto, porque lo mencionas
varias veces, ¿no? O sea, también sobre la vergüenza que tu padre sentía sobre el juicio de los demás, ¿no? Y cómo esa vergüenza la acompañaba, ¿no? Y es una cosa que yo recuerdo cuando entrevistaste a Eider en el Vostè Primer, también te fascinó mucho el uso que ella hacía de la vergüenza. Me encantó vuestra charla, porque a mí me fascina la vergüenza, es una cosa que llevo muy ahí. Entonces no sé cómo la querías encarar también en el libro. Sí, y hay un momento, ¿no?, en que le pregunto también a mi madre, le digo, ¿tú qué crees que es lo que llevó a mi padre al momento este como de no retorno? Y ella me dijo, me acuerdo, me dijo, la vergüenza. Sí, yo creo que era como un mecanismo y que muchas veces ha operado también en mí, y en esta historia se ve muchísimo, y en la familia, en mi padre ocurrió muchísimo, la vergüenza como un mecanismo de distanciamiento, ¿no? Como de, lo decías muy bien ahora, ¿no? Como de que esa persona, hablar de ella como si fuera un desconocido, o hablar de tu propia historia como si no te perteneciera, ¿no? Es decir, como la vergüenza sirve como para alejarte de ahí, ¿no? Sí, entonces... Sí, me cuesta un poco hablar sobre esto, la verdad, pero yo no he sentido mucha vergüenza. O sea, yo las veces que he sentido vergüenza, no como tú hablabas de vergüenza, que en tu libro está muy declinada en la idea de vergüenza de clase. Sí, pero por otro lado, sí, pero bueno, total, pero ahí está, ¿no? Ahí mi padre, hay una especie de vergüenza también como de la propia familia, ¿no? Como del suicidio, de la enfermedad y tal. En mi caso ha estado sobre todo, curiosamente, el tema de la muerte de mi padre nunca es algo que me haya generado vergüenza, pero en cambio en mí ha sido por el tema de la sexualidad, ¿no? Es decir, como ahí se van sumando vergüenzas y dices, vaya, madre mía. No, hay capas siempre hay capas. La vergüenza siempre tiene un huequito por el que colarse. Y yo pienso en eso, ¿no? Como... Y por eso también para mí fue importante en este libro como hablar de la relación de mi padre con mis amores, ¿no? Con mis amantes, ¿no? Y poner eso, porque eso es algo que también se ha construido. Que llegaron ahí. después. Exacto, claro. Que llegaron después, ¿no? Pero a mí la vergüenza me ha servido para alejarme de mi propia historia. Pero creo que es muy delicado también decir esto, o sea, de mi propia historia y de mi propia verdad, ¿no? Por ejemplo, mi sexualidad, cuando he sentido vergüenza es porque me quería alejar de ello, ¿no? Pero también creo que es muy peligroso afirmar esto, porque la alternativa, que es un discurso de abraza quién eres, sé quién eres, y es como, no es tan fácil. Claro. O sea, claro, no es tan fácil. Entonces, como yo creo que por eso también el libro me sirve para comprender que esa vergüenza, que para superar, o para, más que superar, no superar, como para traspasar esa vergüenza, tienes que tener tu trayectoria, tus herramientas, tus cosas, ¿no? Como que no es fácil, y que la vergüenza también es un sitio en el que te puedes quedar como encajado, como atorado, sí, ¿no? Como ahí como bloqueado, sí. y que una vez estás bloqueado no hay quien te lo desbloquee eso, ¿no? Claro. Y por eso hay estas historias de vergüenza de clase, de sexualidad, de lo que sea, que se alargan tantos y tantos y tantos años cuando... De vergüenzas heredadas. Y de Sí, familias, que la vergüenza hace que no se cuenten historias, Sí, y que a mí- luego descubres y Total. dices, Dios mío. Y a mí me da rabia cuando la gente dice, ¿no? Sobre todo en relación a la sexualidad, ¿no? Como, pero estamos en 2026, Ya, se puede, claro. ¿no? Como ya se puede decir todo. Sí, Y no. es como, no estáis entendiendo cómo funciona la vergüenza. Que digo vergüenza por no decir también autoodio, por no decir también negación, Sí, por no decir pudor, por no decir culpa, ¿no? Porque la vergüenza va como rodeada de todas estas cosas, y es como, no va de que tengamos más derechos sociales o no, que esto lo podríamos discutir, o de que ahora todo el mundo sea súper open-minded. No va de eso. La vergüenza funciona, o sea, podríamos estar en el mejor de los mundos posibles y en el mejor de los sistemas posibles, y la vergüenza me seguiría bloqueando, ¿sabes? Pero tampoco quiero caer en el discurso de be yourself, Ya. lucha por lo que sientes, Sí, ya. supera esa vergüenza, porque es que, ¿no? Incluso, y a mí me sorprendo, no sé si os ocurre a vosotras, ¿no? Pero me sorprendo a mí misma sintiendo vergüenza por cosas que ya no por las cuales Que ya no deberían dar. Claro, ¿no? todo el rato. Y esto es increíble, dices, que no se va nunca, ¿no? O sea, Sí, que claro. simplemente aprendes como a convivir Esto con ella. nosotros lo comentamos muchas veces, yo que me creía tan trabajada, ¿no? Es esa Exacto. especie de perífrasis Sí, que sí, puedes sí, aplicar sí, a sí. muchas cosas. Total. Sí, Pues sí. no tanto. Has dicho que no has sentido mucha vergüenza por la muerte de tu padre. No sé a lo largo de la vida cómo has gestionado, en qué momento suelto esta bomba cuando conoces a alguien, ¿no? ¿En qué Ya. momento comunico esto? Aparece algunas veces, ¿no? También Sí. con tus parejas. Sí, en un momento, ¿no? Digo, en plan, como sé que ciertas historias alrededor de la vida y de la muerte de mi padre se convierten en una especie como de ritual de amistad o de Ya. amor, ¿no? En el que yo es el momento como de la apertura, ¿no? Como abro con puertas, te dejo entrar en mi verdad, ¿no? Para mí ha sido así, ¿no? Como que es lo que también me ha hecho pensar en cómo tenemos como cada uno de nosotros, cada uno con sus movidas, ¿no? Como 3 o 4 verdades que son las que ofrecemos o regalamos
como a la gente enseñar, ¿no? Como cómo ofrecer tu propia historia. Ofrenda. Es tu ofrenda, ¿no? Y también aquí está cosa también de la reliquia casi, ¿no? Sí. De dar algo a alguien, o sea, en el fondo, en plan, como antes hablabais de eso, ¿no? Como de uno no podía tener tierras, pero le dieron los nombres de esas tierras, ¿no? Sí. Pues un poco eso, en plan, no te puedo dar nada, pero te puedo comunicar esta historia como, y a mí me gusta mucho cuando estas cosas ocurren, ¿no? Cuando llegas a esos niveles de intimidad con alguien, ya sea un amigo, ya sea un amor, ya sea quien sea, en los que la confesión sirve como una ofrenda, ¿no? En plan, como la confesión se convierte en una forma de decir, entra aquí, ¿no? Como, para mí es el momento, y para mí es ese momento de también te estoy entregando la posibilidad del daño, ¿no? Un poco como en plan, ahora ya puedes herirme. Ahora ya puedes ir a saco, ¿no? Por eso también en algún momento dentro del libro digo, he condenado tu historia o sea, ahora estas líneas van a ser subrayadas, ¿no? Ajá. En algún momento lo digo, ¿no? En plan, de la misma manera que yo he subrayado las cartas íntimas de Lucía Berlín, y las historias privadas de Lucía Berlín, alguien va a coger un lápiz y subrayar estas intimidades. Pero creo que también es falso pensar que esto es una de estas 3 o 4 ofrendas que tengo en mí guardadas. O sea, este libro no lo es. Todavía las tengo. No las he enseñado. Bien. ¿Sabes claro qué quiero decir? sí. O sea, ¿sabes? O no sea, sabéis todo de Paul No Wask. sabéis todo. Todavía queda mucho más. No es en el sentido tipo, voy a dar exclusivas, voy a escribir otro libro, sino en el sentido de, bueno, también está todo, obviamente, ¿no? Como sé que quiero contar, que no quiero contar y sé a qué sitios no quiero llegar, ¿no? Y eso también lo tenía muy claro desde el momento en que veía que eso estaba siendo un libro, al momento en que hablé con mi familia para que leyeran el libro, yo soy muy del equipo de no todo en nombre de la literatura. O sea, estos escritores, estos autores que dicen que sí, en nombre del arte todo, ¿no? O sea, mataré por mi arte, dejaré de hablar a gente por mi arte, sacrificaré a la gente a la que quiero. El otro día lo comentábamos, ¿no? En la Sí. carta que era, lo sacaba la Roche, que decía que un escritor le había dicho, yo violaría a mi hermana, o no, o Sí, tal, es que le verdad. dijo en una conversación, yo haría todo esto por la literatura, ¿no? O sea, lo haría para tener una gran historia y tal. Y dije que mira, me parece de una cutrez, y me parece de una cutrez, y no solo de una cutrez, sino de una, como de decir, tío, has leído muy mal el romanticismo literario, ¿sabes? Claro. Te piensas que eres Schlegel o que eres, yo qué sé, Werther, ¿sabes? Sí. Y estás ahí metido en la cosa como del arte, y es como, cariño, move on. Muy ¿no? bien. Yo Sí. siempre cuento la anécdota porque me lo dijo de viva voz y me impactó. Hanif Kureishi me lo dijo, entre una frase y herir a toda mi familia, las personas a las que más quiero, escojo la frase. Hombre, claro. Siempre te quedas con la frase. No, al revés. No, él me dijo, escojo la frase. No, Y por yo una frase yo dices, y me quedé yo helada. protejo, Pensé, vamos, bueno, protejo claro, a es una capa- cosa, es comportamiento a psicopático. capa y me lo dijo espada, tal hay que cual. proteger. Y qué barato. Yo, mi hermana, ¿no? ni se O me sea, qué parecía. barato. Porque él escribió Intimidad sobre su matrimonio Sí. y me imagino Además, que le costó cortar te dio puentes una con... decla muy buena en esa entrevista que yo luego le he preguntado a autoras que han escrito de la ¿sí? familia. Sí, porque decía, no me acuerdo ahora, pero como- creo que iba por ahí. y que decía Fue una entrevista súper tensa. que escribir sobre tu familia implica que te dejen de hablar o algo Claro, así, ¿no? sí. Y entonces todas me decían, no, yo a mi familia la he Por eso protegido es la única muchísimo, persona que a la cara me ha dicho, sí. escojo la frase. Sí, ya, claro. ¿Sabes? Si la frase No, es buena, yo escojo no. la frase, Quita, aunque vaya a quita. joder a las personas que más quiero. Y No. me dejó helada. Claro, No. y yo no. Es como que en esta lógica hay también como, es como, yo creo, es mi teoría, ¿eh? Hay el estigma de la literatura terapéutica, ¿no? En plan, como cuando escribes sobre ti mismo, ya no es tan literatura porque estás haciendo terapia. Lo cual, bullshit, porque ¿qué escritura no espera una recompensa? Cualquier Claro. escritura, o sea, y no digo una recompensa social y económica y de público, una recompensa claro. personal. Yo con mis otras novelas hice una cantidad de viajes internos, o sea, que no me los ha dado nada, nada que no sean esos procesos de escritura. Es decir, pensar que, o sea, cualquier tipo de escritura te ofrece una recompensa, ¿no? Entonces pienso que hay ciertas personas, sobre todo hombres, que entonces ante la sensación de decir, ay mierda, estoy escribiendo sobre mi vida y eso puede ser tachado de no literario, tengo que erigirme como en una postura ultra masculina incluso Sí. y ultra
por el nombre del arte, entonces es como, vale, como escribo sobre mi familia y sobre la verdad, y eso me pueden poner en el mismo cajón que Annie Ernaux y que miedo, y por favor, que no quiero ser una mujercita, pues voy a decir que mataría a mi madre y me la comería entera. Violaría a mi hermana. Exacto, porque es como, así eso me hace autor, ¿no? A mí así eso me hace sexy, me hace hot, me hace como, todo por el arte. Y es como, no, cariño, estás escribiendo las mismas intimidades que Annie Ernaux y peor, todas. Y peor. Exacto. Y peor, y no pasa nada, y no pasa nada. Y no pasa nada. Hay mucha, en el libro aparecen, de hecho, tú buceas y dialogas con muchos otros autores y muchas otras autoras, ¿no? ¿Cómo planteaste eso y cuándo iniciaste tú tus subrayados, ¿no? Lo que tú dices de yo subrayo Lucía Berlín o yo subrayo todo esto, porque yo creo que aquí hay toda una vida de subrayados, ¿no? Sí, un poco. Yo siempre que, no sé cómo lo hacéis vosotras, pero yo cuando me pongo a escribir me rodeo como de mi ouija, un poco, ¿no? Como de mis libros, y cuido mucho qué es lo que me llega a nivel de, o sea, qué es lo que abro para poder, o sea, porque sé que cuando estás escribiendo, si te pones a ver un libro o una peli, eso puede modificar muchísimo según lo que te llega y lo que lees, puede modificar muchísimo hacia dónde vas, ¿no? Entonces, como cuido muchísimo de qué me rodeo. Y claro, me rodeé un poco de los míos, ¿no? Digamos, de los míos literariamente hablando. Y el viaje lo hice con ellos, ¿no? Y me acuerdo el otro día hablando con Alex Vicente, que me hizo vuestro Alex, que me hizo la entrevista para Babelia, que me habló de romería, de Carla Simón, ¿no? Y hacía como una especie de diálogo en las obras de cómo hay una reconstrucción de la memoria a través de la creación. Y eso es algo que yo pensaba, ¿no? De decir, y eso lo pensé mucho escribiendo el libro, de decir, hay una distinción para mí total entre lo que es una biografía y lo que es una vida. Esto no es una biografía, esto es una vida. Y me pregunté muchísimo sobre quién puede escribir biografías y quién no, ¿no? Es decir, para escribir una biografía tienes que tener acceso a testigos, a documentos, a fotografías, ¿no? Como a todo un material que yo no tenía. Yo no tenía, porque mi padre no tenía tanta gente alrededor, mi padre ese desvanecimiento lo desconectó de muchísimas cosas. Yo tampoco quería hacer una reconstrucción cronista de la gente, porque ¿qué me vais a decir? Ya sé lo que me vais a decir de mi padre, ¿no? Entonces, a mí me parecía bonito y para mí ha sido como una lección casi de decir, vale, es que los huecos de mi vida y de mi memoria no los ha llenado el documento histórico, no los ha llenado el álbum familiar, los ha llenado la literatura, ¿no? Es decir, los huecos de mi biografía y de mi vida los ha llenado Woolf, Lispector, Tsvetaeva, ¿no? Como esta gente han llenado estos huecos. Y para mí ahí está como la intención y como también como, sí, de lo que me siento a lo mejor más orgulloso, ¿no? De este libro, como de haber como reconstruido una vida propia a través de la vida de los demás. Para mí aquí hay un mensaje y hay una intención, ¿no? Como decir, somos un poco los otros, ¿no? Como somos un poco o no nos podemos desprender de estos otros. ¿Y por qué también cuando nos ponemos a pensar en qué nos ha construido a nosotros? Porque son más importantes las personas vivas que las muertas, porque son más importantes los hechos que las imaginaciones, porque son más importantes los eventos que los libros que has leído, y es como, a lo mejor nos está configurando más toda una parte irrastreable, ¿no? Como no rastreable, que una parte rastreable. Es decir, vale, sí, hay un momento en que hablo de los, ¿no? Como de los compañeros de trabajo de mi padre que vienen a casa y que no nos ofrecen, o sea, ese momento era como, venga, queremos comprender algo, que nos hablen de cómo lo veían de fuera. No nos ofreció ninguna respuesta, ¿no? Como esa mirada, porque no nos podía ofrecer ninguna respuesta, ¿no? Porque a lo mejor lo que mi padre era o lo que mi padre sentía, ¿por qué lo tiene que saber una persona con la que él pasaba horas y horas en el trabajo? A lo mejor lo sabe más un autor. Claro. ¿No? Que leyó. De hecho, sí que haces el ejercicio de leer algunos libros que leía tu padre. Sí. También en búsqueda, o no sé si tratando de entender una parte espiritual, una dimensión espiritual que existía en tu padre, que quizá no compartes. Sí, había. Bueno, hay toda una parte, ¿no? Que tiene que ver con el budismo de mi padre, ¿no? Como él era budista, y del uso, ¿no? De la religión y del budismo como la única forma que él tuvo antes lo pensaba, ¿no? Como para él fue una práctica de suprimir las pasiones, ¿no? Porque de eso se trata, de eliminar las pasiones, los deseos, pero en realidad lo que se quería eliminar era el dolor, ¿no? Entonces, lo único que para eliminar el dolor había que eliminarlo todo, ¿no? Un poco como ahí haciendo una especie de
como de tratamiento heavy a todo. Y es como... Entonces yo con la relación que mi padre tenía con el budismo, ¿no? Que creo que es la que tiene muchísima gente hoy también, creo que estaba formulada en términos de huida, casi, ¿no? Lo que parecía una especie de abrazar una tradición, abrazar unas formas. En realidad había algo también de huir del pasado, huir del presente, ¿no? Como eliminar todo eso. Y es como, a veces, también lo digo en el libro, ¿no? A veces hay que hablar las cosas, ¿no? A veces no hace falta tanto silencio y tanta meditación. A veces se trata también de uno girarse y ver el pasado de cara, ¿no? Y yo creo que eso estaba en él. Creo que es algo, no generalizo, habrá miles y miles de maneras de relacionarse con la religión en general y con ya sea una, ya sea otra. Pero creo que es algo que ocurre, ¿no? Como esta especie de fascinación, sobre todo por religiones y por prácticas que nos resultan muy alienas, ¿no? Que no forman parte de nuestra tradición histórica aquí en Cataluña o en España, y que allí vemos una especie de salidas miraculosas y es como, no hay salida miraculosa al dolor de la existencia, ¿no? O cuidado con esa salida miraculosa, porque a lo mejor esa salida miraculosa también está implicando huir, ¿no? O está implicando como desactivar cosas que a veces está bien, ¿no? Como está bien también que se hablen, ¿no? Está bien que se pongan encima de la mesa, está bien como confrontarlas, ¿no? Confrontarte con tu deseo, no eliminarlo, ni domesticarlo, ni estas cosas de las cuales tú también hablas en tu libro, ¿no? Como, ¿quién puede hacerlo también? ¿Quién puede hacerlo también? Eso es otro tema. ¿Quién puede? Pues se nos está acabando el sí, llevamos tiempo, ya mucho rato. No, yo seguiría. Teníamos muchas más preguntas, pero vamos a dejarlo aquí y vamos a hacer un juego rápido. Venga. Que, bueno, se trata de que te vamos a decir unas cosas y tú vas a decir que no hemos visto ninguna de las 3 personas que estamos aquí y a ver qué nos parece. Hola, somos Inés y Paula del podcast Punzadas Sonoras. Nos hemos colado por aquí. Aunque seguro que lo que estás escuchando es una maravilla, porque estará producido por Radio Primavera Sound, queríamos invitarte a escuchar Punzadas Sonoras, un podcast en el que reflexionamos sobre filosofía, cultura y literatura de manera rigurosa y amena. Nos vemos por allí. Besos. Juicios prematuros. Bueno, pues la primera película que queremos que nos digas qué crees que vas a pensar de ella es esta. Tengo un objetivo. Si crees que es una suerte, te equivocas. Tengo la obligación de lograr algo muy concreto. Bueno, esta voz, que es una voz inventada, Chalamet doblado, nunca, ¿sabes que nunca lo había escuchado doblado? Claro, Chalamet. pero lo he buscado en castellano. Es Timothée Chalamet en una peli que se llama Marty Supreme, que no sé si sabes cuál es. Está nominado a todo. Está nominado a lo todo. Está ganando todo. Es lo que está ganando y va... Él va diciendo, soy el mejor actor que existe. Sí, yo me he preparado para esto y quiero soy... ser lo mejor del mundo, quiero llegar a ser un grande. No, esto lo he visto ya en lo algún soy. sitio. Él ya dice, ya lo soy. Vale. Uy, vale. La peli está ambientada en la Nueva York de principios de los años 50. Es Marty, es él que trabaja en una zapatería, aunque se presenta ante cualquiera que quiera escucharlo como la próxima gran figura del tenis de mesa, del ping-pong. Esto es un poco, no sé, es esta película, de uno de los Safdie, verdad, yo no tengo ni idea, pero ¿qué? ¿La quieres ver? No, a mí las pelis que se hacen sobre deporte me parecen una ordinariez. Correcto, la vas a odiar. Hay que ser súper taxativo. Odiar. Y sin mirarla. Odiar. A mí me gustan los directores, la quiero ver, pero creo que el voy a director, odiar. ahora se han separado los Safdie. Y esto cuando se separan, todo mal. Todo mal. Pues no, y siempre se queda claro cuál era el listo y cuál era el tonto. Ay, no, Cari. No, calla. Que se está separando todo el mundo del podcast. Todas las podcasters se separan. Sí, se pelean. Está pasando. ¿Y hacen podcast por separado? Bueno, gran error. Pasan cosas. Nosotras no, ¿eh? Nosotras no. Vale, que nos quedamos huérfanos. Pero yo creo que nosotras, como éramos amigas antes, yo creo que son fenómenos de cuando gente las juntan. Pero bueno, ¿esta qué? ¿Tú qué? No lo sé. A mí no me entusiasmó la de, la nerviosa de los... Uncut Gems. A mí me gustó muchísimo, me encantó, lo pasé fatal. Y me gustó mucho también la de Robert Pattinson. Esta también es muy nerviosa y luego le estoy pillando mucha manía. Chalamet no me gusta, así skinny boy, como dices tú, rapadito. La pérdida de aura, ¿no? Vi el otro día en algún sitio. La pérdida de aura de Timothée Chalamet, ¿no? En plan, como lo guapo que iba, esos outfits, esos pelos, y ahora de repente que me va, que parece, yo que sé, que parece. Sí, no, porque está siendo como quiere ser excéntrico, ¿no? Quiere ser quiere ser como su personaje. Yo creo que no hay líneas ahí. No lo sé, no creo que me vaya a entusiasmar. Vamos a por el siguiente, Rob. ¿Qué? Oh, sí, claro.
Bueno, este temazo es Charli XCX, que hace toda la banda sonora original. Son todo Espero temas que nuevas. te esté pasando una nominita Esmeralda Hinojo, porque cada programa Cumbres me estás borrascosas. colando ya lo mucho que te va a gustar a ti ya esta hablaste en el película. último programa, Sí. hablaste. Cumbres Versión borrascosas. hot. Jacob Elordi. Margot Robbie. Unos planos ahí, mucho joterismo, mucho. Va a haber ahí planos de tetas, de todo. O Tú sea, va a haber- decías en el último podcast, me parece que decías que tú la ibas a odiar. Yo la voy a Sí. odiar, Sí. creo, sí. Bueno, es una versión Tú, también. yo Cumbres un poco borrascosas fiel. he de decir que no la he leído, me lo he comprado para intentar leérmelo antes de la peli. Me lo compré de bolsillo hace muchísimos años y la letra era muy pequeña y me lo ponía para dormir y me quedaba frita. Entonces no llegué Todas mucho. las adaptaciones suelen adaptar solo una mitad, porque es una novela loquísima, Bueno, es con que sí, fantasmas, sí, sí. con... Sí. Ella dice, para curarse en salud, que es una cosa muy literaria, metaliteraria, que por eso se llama Cumbres borrascosas, con comillas en el póster Claro. y todo, porque no es Cumbres borrascosas, vale. es Cumbres borrascosas, la lectura que ella hizo de adolescente. Sí. Imagínate Horny, que yo- te está diciendo no la he vuelto a leer. No la he En vuelto plan, a leer. No, ella Era- Esta es mi dice que versión, y busca con esto... una mirada contemporánea y radical explorando la brutalidad psicológica y la naturaleza ilícita, comillas, me encanta la cuenta de comillas de Instagram, de la relación entre Catherine y Heathcliff. Me encanta porque brutalidad psicológica es una manera de decir Jacob Elordi desnudo. Hombre, Claro, que esto ya nos va a está. parecer bien. A mí me va a gustar A ver mí. porque Jacob Elordi, o Sí. sea, no Jacob por Elordi, la peli sí. en sí creo que. Mira, pero es que claro, hasta en estaré así, Frankenstein ¿no? está y guapo. ¿has visto el tráiler? No lo he ponte visto. el No, tráiler. no, El tráiler no, es vale. obra maestra, masterpiece. Va a ser mejor que la Él peli. es Heathcliff, ¿no? Sí. Vale. Sí, sí. Hombre, claro, pues Sí. sí. O sea, aquí estamos. A favor. Eso Ven, se mirará, eso Esto se mirará. Eso Se se mirará varias Voy a veces. decir que ha mencionado el Romería, que estamos muy en contra de la no nominación bueno, esto de yo lo dije en Romería la mejor SER película, públicamente pero ahora lo vamos a decir y lo voy a aquí decir otra también. vez. Y también hashtag catalanofobia. Sí, Como a la siempre. academia, que esto que Siempre. pasa aquí. Basta ya. O sea, la Tierra ¿Qué es una está trilogía pasando? de memoria histórica, familia, la cosa más preciosa que se ha hecho. Y la maltratas de esa manera y no la Y pones en pones mejor peli La cena. y pones sí, la bueno, cena. es que Ya le hicieron la vergüenza de no darle ni un solo Goya Con Alcarrás. a Alcarrás. Sí. Y ahora esto. No, estamos, favor. no, de verdad, catalanofobia. Aquí lo Carla siento. Simonistas Y te das sí. cuenta de hasta qué punto todo es una Un puta paripé, ficción y sí. Una mentira. Sí. paripé. No, y como que ya se esperaba, ¿sabes? O sea, como que la gente, yo ya recuerdo Sí, ver ya en, no la fue tan sorprendente. en redes que decían, pusieron una foto de la cena de esta peli, Ujú. que no he visto, ¿eh? O Nadie ha sea, visto hablo esa sin, peli. hablo sin saber. Que decían, esta peli le va a quitar la nominación a Mejor Película a también lo vi. Romería. Y dije, hostia, ¿en What? serio? Digo, ¿qué Ya. va? Y efectivamente, la gente, porque ya se veía venir, porque ya se sabe. Y también te das cuenta de que nadie sabe nada. Porque es en Ya. plan, si esto lo han elegido los académicos y dices, y esta es la gente que sabe de cine. Claro. Es en Ya. plan, y la gente del mundo de la literatura no sabe de literatura, la gente del mundo del cine no sabe de cine. Bueno, da igual. Ahí Nadie estamos. sabe nada. Nadie sabe nada. Y todo nadie el mundo sabe nada. habla. Y todo el mundo habla y hablar es gratis. Vamos al tercero. Es cierto que lo sabes todo sobre una persona tocándola aquí. No todo. Esta frase podría ser de cualquier sitio, pero es Hamnet, ¿vale? Vale. De la amiga Maggie. De tu Qué amiga maja Maggie. es, qué majísima. Sí, ¿no? Es más. Súper maja. La voy a odiar. La vas a Vas a odiar. Sí, Sí. ya esto, es que, ¿sabéis? Estos pajaritos de fondo Sí. Ya. que creo que entran en el minuto 0 de la película y saldrán en el minuto último de la película, ¿sabes? Ya. Tengo la sensación. Yo no he leído el libro ¿No? de Hamlet. No. Vale. Lo quiero leer y la peli la voy a ver seguro. Vale. Pero hay un punto que me da como rabia. No sé, Ya. como que sí. Ha como- habido críticas muy destroyers, la más destroyer de todas, la de Justin Chang en Y hay el gente New que dice que es Yorker, muy buena. O que sea, dice que es manipulación emocional, que reduce a es Shakespeare, que me lo a huele un terapia. poco, me lo huele un poco. En la novela no es así. La novela es durísima, Begoña. Por eso, pero que la novela no la novela no te tiene un deja, punto no, de- la novela te lleva y te arrastra. Ujú. Te arrastra al fango. Sí, claro. La película te tiene que arrastrar al fango. En la película, Destrozarte. que la teníamos que haber visto ayer y no la pudimos ver porque No, trabajamos porque demasiado. trabajamos demasiado. La novela da más importancia al personaje de Shakespeare, que en la novela es totalmente periférico. Y ni siquiera tiene Sí, nombre. bueno, es al el final- tutor de latín. No, tía, el peso está en ella. Pero al final cuando va la obra, ¿no? Sí, pero no es importante en la novela. Pues Lo está importante por es ahí, ella. ya. Y en la Hombre, peli- sí. Se le niega el nombre. Sí, eso es así. Sí. Claro, y en cambio en la novela, claro, tienes a Paul Mescal ahí en la peli, ¿no? Paul Mescal. Claro, ya. Yo Va, creo que y él no tiene- pinta mucho tampoco en la peli, ¿eh? Se ve que sí, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ah,
Lo curioso es que el guión lo ha hecho ella. Sí. ¿no? Sí. A ver. Yo he de decir que fue una novela que me costó mucho entrar. A mí me gustaban mucho Maggie O'Farrell. Es O'Farrell, ¿no? Sí, Ahora sí. yo estaba Maggie O'Hamnet, ¿no? Maggie O'Farrell. Sí. A mí me gustaban mucho Las novelas anteriores. Las son muy anteriores, buenas, sí. esta fue un cambio muy, Sí. ¿no? O sea, este rollo histórico yo no lo vi venir. Pero me costó muchísimo entrar y ahora cuando entré me arrastré por el fango. Yo sí que he leído críticas que llevan a este punto, que incluso pensaba un poco en la cosa Sirat, ¿no? Esta Sí. cosa del efectismo, de buscar la reacción, ¿no? En plan, y aquí vas a llorar, y aquí vas a hacer. Y aquí vas a sufrir. Pero también mientras la leía había momentos que no de una cosa facilona en Ya. la novela, Sí, sí, porque sí, no sí. es esta cosa fácil que en Sirat es. Y ahora voy a hacer esta escenita para que aquí, Para que te mueras. para que te Ya. mueras del shock. Pero sí que llevan a que, a través de la música y tal, sobre todo al final, ¿no? Sí. Y Saru pudo ver la peli y decía que es Max Richter, además, que yo amo, es la persona que más escucho en Spotify en mi Wrapped cada año, o sea que me voy a morir del todo. No, Entonces vas a yo morir, creo vas a que morir. me va a gustar porque además la directora, que a Begoña no le gusta mucho, a mí me gusta, a mí Me cae ella me mal. gusta, yo sé que tiene ese juego perversito un poco, que también lo hizo un poco con la otra peli, pero la otra peli me flipó. Y la otra peli me flipó y la vi doblada al castellano en Blanes. Hostia. Imagínate. En el cine de Blanes y salí llorando como una magdalena y buscando a las mujeres reales de esa historia. O sea, que empecé a seguirlas en Instagram. Ya, Ya no me las tengo enseña claro el dónde me voy a el situar algoritmo. y voy totalmente contaminada porque he leído 800 críticas, he hablado con gente que la ha visto. Claro. Me gustaría ir más pura y virgen a esta peli, pero no va a ser Bueno, posible. pero a veces funciona como, ¿no? Todo lo que te dicen de tal, crees que llegas y te cambia totalmente, ¿no? O Claro. sea, se te filtra ahí todo. Bueno, pues bueno, disparidad de opiniones, muy bien. Lo que Sí. sí que hemos amado, Iván, es Reliquia, volvemos a Reliquia. decirlo. Libro del año. Libro del año, salió en enero, pero ya lo decimos. Ya Yo, está. vamos, voy contándoselo a todo el mundo. Tienes que leer Reliquia. Yo también. Qué Y ahora buenas. ya vamos a cerrar y nuestros atiendes. Atiende, amiga. Empieza tú. Empieza tú, Paul. No tiene que ser una cosa ultra desconocida, ¿no? No. Atiende, amiga. Pero creo que como hay público que nos escucha... Mira, yo quiero decir, o sea, bueno, haciendo autopromoción, pero como el día 28 que presento el libro en el CCCB, me acompaña, o sea, hago una lectura y musicalmente me acompaña Ana Andreu, o sea, el proyecto Ana Andreu, que es Ana Andreu y Marina Rufat. Ujú. Quien no las conozca, yo creo que las tienen que escuchar. O sea, me parece a mí la voz una de las voces más bonitas que yo he escuchado en los últimos años. O sea, una voz salida de otro sitio. Y la música que hacen juntas Ana y Marina, que encima en el escenario son magnéticas, tienen no sé, un entenderse, un quererse, un hacer... Para mí es increíble eso. Entonces, para mí, atiende, amiga. Si no has escuchado nunca a Ana Andreu, ve a Spotify o donde sea, busca a Ana Andreu. Hay un directo súper bonito, es lo que recomiendo en YouTube. Un directo de una canción que se llama Roja i Espessa. Pones Roja i Espessa, Ana Andreu, directo en YouTube. Bien. Y te cambia, y ni Hamnet, ni la directora, ni nada. Ni O sea, nada, como ni eso- Max Ya la vida. Richter, eso ni sí, nada. eso sí, a volar. eso sí que te hunde y te, Ah, y te, sí, y te te vuelve al eleva. cielo otra vez. Sí, te hunde y te eleva. Wow, yo no las he escuchado. Bueno, que estamos muy nerviosas porque Sí. es esto, el 28 El presentas 28, en el sí, sí, CCB, sí. va a ser Estamos el allí. eventazo. Ujú. Eventazo. Yo estoy, vamos, pensando ya Luquet, todo. Pensando ¿no? en Luquet, Hombre, ella claro, siempre hay que tiene el ir. Luquet pensado. Hombre. Ella hace ver que no le importa, pero Pero luego yo le siempre vas tengo a poner, todo pensado. me voy a poner la vista lo Hombre, tiene ya claro. todo aquí, lo Yo las tiene todo cosas aquí. importantes las pienso. Ya, ya. Siempre, ¿no? O sea, hoy he pensado en Luquet para traerle para Paul. O sea, es así. Begoña, el tuyo. Tengo varios. Vale. The Mastermind de Kelly Reichardt. No la he visto. Me hice el mes de prueba de Movie solo para verla. Muy bien. Ya me lo tengo que quitar porque si no es lo No te típico vas que a te empiezan a olvidar. cobrar, me voy a No, me olvidar, están me van a cobrando empezar a cobrar. cosas todo el Me rato. gustó muchísimo, mucho más de lo que pensaba que me iba a gustar. Es ya que sabes ella que es mucho. ella es mucho. Pero tú no Sí, conectas mucho con ella. Ya, no, con otras no había conectado, pero con esta sí. ¿No? Muy bien. Bueno, no será Josh O'Connor. porque sale una persona que te gusta. Me encanta. Pero Te diré bueno. que cada vez ¿Pero de qué está va esta? No menos sé de qué sexy va. ¿De qué va? y más yo solo cute. Sé que, yo solo sé que Cuddling, sale. cuddling. Es como que le darías un abracito, porque aquí hace muy de loser. ¿Pero de qué va la peli? Pues es un loser pobre que se le ocurre atracar un banco, hay un museo, robar una obra de un museo. Ay, ¿por qué? Pues porque tiene problemas económicos, Para tiene ganar que quedar pasta, bien vale. de cara a su padre, que es un juez, que tiene ahí como mucha presión familiar. La Haim, que es actriz, hace de su mujer Vale. en la peli. No sé quién es. Lo hace bastante bien. Alana Haim. de las Ah, Haim, la de las Jaime. Vale. que lo hace bastante bien.
El final es genial, el clima es muy bueno, es como la anti-peli, es como la anti-Ocean's 11, digamos, ¿no? Vale. Es como una peli por eso es de Mastermind, es lo contrario, es como un título irónico, pobre, ni Mastermind ni nada, eso es un perdedor que pierde todo el rato. El trasfondo político es la guerra de Vietnam, que creo que no se menciona en ningún momento, pero la manera en cómo está introducido es muy inteligente. Poco literal. Poco literal, exacto. Poco literal. Poco literal. Muy bien, la de la literalidad, como a mí me gusta. Me gustó muchísimo. Y el libro que recomiendo es el que he recomendado antes, Albion, de Anna Hope, en Asteroide, con traducción de Regina López Muñoz. Esto también es como una reinvención de la novela de Casa de Campo inglesa. O sea, la premisa no puede ser más clásica. Un señor rico se muere y se reúnen sus herederos y su viuda en la casa, ¿no? Y para el funeral. A partir de ahí tú puedes hacer cualquier cosa. Puedes hacer un bodrio, puedes hacer una obra maestra. Ya, pero esto de ahí puedes sacar tanto. De ahí puedes sacar tanto. Y está muy bien la reinvención esta del género dentro de ser un novelón clásico que a mí ya sabes que me gusta consumir de vez en cuando. Sí, es verdad. Y está y qué poco tiempo a veces hay para esto, porque a mí me ha llegado y no es. Claro, no es yo finito, porque la he introducido en un reportaje largo que he hecho y así tenía la excusa también para leerla. Para poder leértela con cargo de culpa, ¿no? Exacto, porque me la podía leer y decía, estoy trabajando. Esto es la vida. La vida horrorosa, Pepa, horrorosa. Y voy a decir que la canción que se me olvidó el título de Ron Gallo que dije el otro día es I Already Won, y la canción que me ha obsesionado esta semana es You Have Time and I've Got Money de las noruegas estas guapitas Smerts. Ah, muy bien. Yo estaba escuchando Juana Molina mucho. Ah, sí, mírala. Sí, que no me la había puesto y me está encantando, me flipa. Y ella, no sé, me acompaña mucho. Bueno, yo vengo a recomendar Strain Ryu, que es una película que se estrenó en octubre, creo, o así. Ahora irá a plataformas, en unos días irá a Filmin, también estará en Movistar. Todavía, como la han nominado a 8 Gaudís y está nominada a Mejor Dirección Nobel y a Mejor Actor Revelación en los Goya, están programando pases también. Es una película que ganó pasó por el Festival de Venecia y el de Reykjavik y se ha llevado premios allí. En Venecia se llevó 2 y en Reykjavik se llevó otro. Y me ha parecido una peli, pues mira, justo lo que comentábamos el otro día, como no antitontificación, que a mí me gustan las pelis literales también y todo esto, y yo sabes que entro y lo veo todo. Pero me ha gustado, me ha parecido una película preciosa. Narras unas vacaciones en verano de una familia en bicicleta a orillas del Danubio, y es el despertar sexual del hijo mayor, Didak, que tiene entre 15 y 16 años, y la naturaleza se funde con ese despertar sexual de las hormonas, ¿no? Que se podía haber grabado de muchas maneras, pero me parece precioso. Yo he podido entrevistar al director estos días y hablando con él, con Jaume, me contaba que, claro, que él todo tiene sentido, ¿no? Sus abuelos eran pintores, sus abuelos maternos, los dos, de hecho, su abuelo era expresionista, por eso era Muchart, ahora no recuerdo el nombre, y su abuelo estaba obsesionado con el color, y por eso esos planos que hay, que son planos que parecen que son obras de arte, y él quería ser bailarín, y como no lo ha podido hacer, hay como una especie de coreografía, incluso coreografía en las escenas de cuando van en bicicleta toda la familia, que entre los dos hermanos, las miradas, todo. Y me pareció preciosa cómo narraba, por ejemplo, una paja que se hace. Tu tagline en los chats fue muy buenas pajas. Buenas pajas. Hay pajas allí muy bien rodadas. Y hablándolo con él me decía, claro, porque yo pensaba muchas veces en cuando un director se acerca al despertar sexual adolescente. A mí me encantan las películas sobre adolescencia. Siempre estoy ahí, siempre estoy pelis de instituto, serie de instituto, cosas que pasen, siempre me quedo ahí, ¿no? Y pensaba mucho. Yo vi mucho las pelis de, por ejemplo, Kids, ¿no? O sea, todo este cine que había. Y siempre había esta mirada hacia la sexualidad adolescente que tenía una cierta capa de suciedad. Que no significa que tenga que estar mal, pero sí como un poco mirada perp, ¿no? Hacia mucho, sí. Porque era la mirada del adulto, hacia los chavales. Entonces, qué difícil es hacer, por un lado, una película, además que hay una frase genial entre una conversación entre el padre y el hijo, que el padre le dice, bueno, pero tú eres gay, y le dice, no me gustan los chicos, me gusta Gerard. Y él dice, no, yo quería hacer esto porque aunque ahora mi generación, él tiene 27 años, el director. Aunque mi generación ahora, vaya, que es así, cuando teníamos esa edad no éramos así. Quería acercarme a una generación que ahora ya se expresa en esos términos, una generación muy particular, en un entorno muy particular. Pero me parece como que no hay trauma, es muy bella y aunque
yo no me masturbase como él, ¿no? Me parece precioso cómo se acerca. Y él dice que la clave es poner la cámara a 1 metro. Tú pones la cámara a 1 metro, porque si lo haces desde lejos pareces que eres un voyeur, pero pones la cámara a 1 metro y con coordinadora de intimidad y ya todo rula y todo bien. Y además es que ahí el deseo es como un espectro que va persiguiéndole a través de otro personaje. Y tú lo llenas con tu... O sea, yo la iba viendo y decía, claro, yo pensaba en cosas mías y tal. O sea, no, está muy bien, es muy ambigua y es muy bella. O sea, es una experiencia muy, muy bonita de ver. La banda sonora es increíble y me ha gustado mucho, la verdad. O sea, no pensaba que me iba a gustar tanto, pero dije, ay, qué bien, qué peli tan guay. Muchísimas ganas de verla. Sí, pues la tendréis en Filmin, en Movistar, y estará allí en los Goya y en los Gaudí. O sea que, pues nada, ay, Paul, bueno, recordamos, el 28 sale Reliquia. Vamos, es que da el golpe en la mesa y todo. Quien pueda ir a CDCB a la presentación. En castellano traducido por Unai Velasco. Esto es importante. Traducción de Unai Velasco en anagrama. En anagrama. La portada es la misma, pero con anagrama. Sí, ¿no? con el formato que tienen. ¿Y harás presentación en Madrid? Presentación en Madrid el día 24 de febrero, martes 24 de febrero. Muy bien. ¿Con Lucía Ligmaer? Con Lucía Ligmaer, 24 de febrero, con Lucía Ligmaer en la librería Grant. Porfa, venid, amiguers. Amiguers de Madrid. Amiguers de Madrid, todos. Convocamos. Bueno, lo recordaremos en redes. Traeré autógrafos, pediré que os firméis autógrafos y los repartiré allí vuestros, ¿vale? En plan, a pero mí, que vengan. en la presentación de Madrid, la última pregunta fue ¿de qué te has dado cuenta, Noelia? Qué bueno. Y me hizo mucha gracia. Los amiguers, 24 de febrero. Nos vemos en Madrid. Ahí, muy bien, pues nada. Y leerla, por favor. Sí, gracias, Noias. leedlo. Muchas gracias. Sí, t'estimem. Vamos a recordar que el 024 es el teléfono de prevención a la conducta suicida y puede llamar cualquiera en cualquier momento. Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra.